La llamaron maldita por amar a un apache. Su padre le cerró la puerta, el pueblo le dio la espalda, pero cuando ese hombre silencioso dejó una manta en su umbral, comenzó un amor que cambiaría dos mundos para siempre. El sol de verano se arrastraba como una serpiente dorada sobre las laderas secas de San Miguel, cuando Isadora Duarte escuchó la palabra que le quebró el alma. Maldita. La voz del pastor Elías Ford cortó el aire pesado de la tarde como un machete, y cada sílaba cayó sobre los escalones de piedra de la iglesia con el peso de una lápida. Isadora permaneció de pie, con el vestido de algodón desteñido pegándose a su piel húmeda de sudor y miedo. Sus manos temblaron, pero no por las piedras que algunos niños curiosos arrojaban cerca de sus pies descalzos. Temblaron porque, por primera vez en sus 25 años, había sentido el desprecio de su padre clavarse en su espalda como un puñal. Don Silverio Duarte no necesitó palabras. Sus ojos, del color del hierro viejo, la atravesaron desde el portal de la iglesia con una frialdad que ella jamás había conocido. Detrás de él, el pastor Ford alzó el libro sagrado como si fuera un arma, y su voz grave resonó contra las paredes de adobe. «Esta mujer ha mancillado la pureza de nuestra fe», declaró, señalándola con un dedo huesudo que parecía un ramita seca. «Ha deshonrado el apellido de su sangre cristiana al entregar su cuerpo y su alma a un salvaje pagano». Las palabras se dispersaron entre los feligreses como el humo de una fogata apagada con agua sucia. Isadora buscó con la mirada a las madres de sus antiguos alumnos, esas mujeres que habían llorado de gratitud cuando ella enseñó a sus hijas a leer. Encontró ojos que se desviaban, manos que se cruzaban sobre el pecho, bocas que murmuraban oraciones como si ella fuera un demonio. La viuda Esperanza, para quien Isadora había llevado sopa caliente durante 3 inviernos seguidos, se persignó al verla. María del Carmen, cuyo hijo había aprendido a escribir su nombre gracias a las lecciones gratuitas que Isadora daba en el patio de su casa, escondió el rostro tras su rebozo negro. «¿No tienes nada que decir, hija?». La voz de don Silverio sonaba como el crujir de cuero viejo, pero en esa palabra, hija, ya no había ternura. Solo el eco de lo que había sido. Isadora levantó la cabeza. Sus ojos, del color de la miel silvestre, brillaron con una mezcla de dolor y desafío que hizo que algunos hombres del pueblo dieran un paso atrás. «No me arrepiento de haber conocido la bondad», susurró, y su voz se quebró como una rama verde. «No me arrepiento de haber visto el alma de un hombre que me salvó la vida». El silencio que siguió pesó como el aire antes de una tormenta. Luego, don Silverio se dio vuelta y caminó hacia su carreta sin mirar atrás. Sus espuelas tintinearon contra las piedras, marcando el ritmo de una despedida que sonaba a funeral. Cuando Isadora llegó a la casa de su infancia esa noche, con los pies hinchados y el corazón convertido en cenizas, la llave que había usado durante toda su vida no entraba en la cerradura. Probó una vez, 2 veces, 3. Sus manos temblaron tanto que la llave cayó al suelo de tierra con un sonido pequeño y final. Recogió sus pocas pertenencias, un chal tejido por su madre muerta, la Biblia que le había regalado su abuela y un cuaderno donde guardaba poemas escritos en las noches de insomnio, y caminó bajo las estrellas hacia ninguna parte. El viento nocturno llevaba el aroma de la salvia y el sonido lejano de los coyotes. Isadora se sentó en una roca al borde del camino, abrazó sus rodillas contra el pecho, y por primera vez desde que era niña, lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Kohana la vio desde la distancia. Siempre veía todo, aunque pocas veces hablaba de lo que sus ojos encontraban. Esa noche, mientras cazaba liebres en las colinas rocosas que rodeaban San Miguel, escuchó el llanto de una mujer mezclándose con el aullido del viento. No era un llanto de dolor físico, sino algo más profundo,
el sonido que hace el alma cuando se rompen pedazos demasiado pequeños para recoger. La conocía. Meses atrás, durante una tormenta que había convertido los arroyos en ríos furiosos, la había encontrado perdida en las colinas, empapada y tiritando, después de que su caballo huyera espantado por los rayos. Sin decir palabra, la había cargado en sus hombros hasta un galpón de adobe abandonado, donde había encendido un fuego y le había dado su propia manta. Ella había murmurado «gracias» en español. Él había respondido con un gesto de la cabeza, y desde entonces, cuando sus caminos se cruzaban en el mercado o cerca del río, intercambiaban miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Isadora nunca había sentido miedo de él, como las otras mujeres del pueblo. Había algo en sus ojos, oscuros como pozos profundos, que hablaba de una tristeza familiar. Los dos conocían el peso de estar solos en un mundo que no los quería. Ahora, viéndola hecha un ovillo al borde del camino, con su vestido desgarrado por las espinas y sus pies descalzos sangrando, Kohana no dudó. Regresó silenciosamente a su refugio, un gallinero abandonado a las afueras del pueblo, donde había vivido durante los últimos 3 años. Reunió sus pocas posesiones. Un saco de cuero con carne seca, raíces comestibles que había recolectado en las montañas, una manta de lana que había tejido su madre antes de morir de viruela, y una pequeña olla de barro. Caminó en la oscuridad, guiándose por el sendero que conocía como las líneas de sus propias manos, hasta llegar a la cabaña abandonada de la partera Joaquina. La vieja mujer había muerto meses atrás, y desde entonces el lugar permanecía vacío, rodeado de hierbas medicinales que crecían salvajes y el sonido perpetuo del río Gila que corría a pocos metros de la puerta. Sin hacer ruido, dejó el saco y la manta en el umbral de la cabaña. Luego regresó por donde había venido, deteniéndose solo una vez para mirar hacia el camino donde Isadora seguía llorando bajo las estrellas. Cuando ella encontró los regalos al amanecer, después de caminar toda la noche buscando refugio, no necesitó preguntar quién los había dejado allí. El saco olía a salvia silvestre y humo de fogata, aromas que había percibido aquella tarde lluviosa cuando unas manos firmes la habían salvado de morir de frío. Isadora empujó la puerta de madera carcomida y entró en lo que sería su nuevo hogar. El lugar olía a hierbas secas y soledad, pero también a posibilidad. Por las grietas en las paredes se filtraba la luz dorada del amanecer, dibujando patrones en el suelo de tierra como si fueran promesas escritas en un idioma que solo ella podía leer. Se envolvió en la manta que olía a otro, a alguien que había tejido cada fibra con paciencia, y por primera vez, desde que había escuchado la palabra maldita, sintió algo parecido a la esperanza anidando en su pecho como un pájaro herido que aprende a volar de nuevo. El río Gila cantaba todas las mañanas su canción de agua sobre piedras, y Isadora despertaba con ese sonido como si fuera una plegaria. Con las manos callosas por el trabajo y una voluntad que se había vuelto dura como el hierro forjado, comenzó a construir una nueva vida entre las ruinas de la antigua. No volvería a ser la maestra de las hijas de los ricos, esas niñas de vestidos almidonados que aprendían a bordar antes que a leer. En su lugar serían los olvidados, los niños mestizos que corrían descalzos por las calles del pueblo, los huérfanos que dormían en los establos, las hijas de las mujeres indígenas que lavaban ropa en el río a cambio de tortillas rancias. La primera alumna llegó por accidente. Una niña de ojos grandes y piel del color del cobre que había seguido a su madre hasta el río y se había quedado fascinada viendo a Isadora tallar letras en pedazos de madera con un cuchillo mellado. La pequeña se acercó con la curiosidad de quien nunca había visto magia, y cuando Isadora le mostró cómo su nombre podía convertirse en marcas en la madera,
La niña gritó de alegría como si hubiera descubierto un tesoro. Al día siguiente vinieron 3 niños más. Una semana después, 8. Isadora usaba carbón de la fogata para escribir en las piedras planas del río, hojas de maíz secas para enseñar los números y ramitas para que los niños practicaran las letras en la arena húmeda de la orilla. Doña Isa, la llamaban, y reían cuando ella tropezaba en el barro o cuando se le quemaban los frijoles por estar demasiado concentrada enseñando. Sus risas eran como campanas en el viento, llenando el vacío que había dejado el silencio de su antigua vida. Era entonces cuando aparecía él, Kohana. Nunca hablaba, pero siempre estaba cerca. A veces Isadora lo veía de pie detrás de los mezquites, observando las lecciones con una intensidad que parecía fría, pero que ella había aprendido a reconocer como ternura contenida. Otras veces encontraba leña apilada junto a la puerta de su cabaña, o conejos ya limpios colgando de un gancho que él había hecho con alambre retorcido. Cuando llovía tanto que las goteras convertían el suelo de la cabaña en un lodazal, aparecían pedazos de teja nueva, colocados con precisión durante la noche. Cuando el frío de diciembre mordía los huesos, encontraba mantas adicionales dobladas sobre la banca que servía de mesa. Una mañana, después de una noche particularmente fría, Isadora dejó una taza de café en la piedra plana que había junto al pozo. El café había desaparecido cuando regresó, pero en su lugar había una pequeña figura tallada en madera, un pájaro con las alas extendidas. Nunca supieron si el café estaba bueno, porque él nunca lo dijo, pero siguió apareciendo cada mañana, y ella siguió dejando el café, y las pequeñas figuras de madera se fueron acumulando en el alféizar de su ventana, como una conversación silenciosa entre 2 almas que habían aprendido a hablar sin palabras. Los niños también lo notaron. Al principio corrían a esconderse detrás de Isadora cuando veían su silueta entre los árboles, pero poco a poco entendieron que el hombre silencioso era parte del mundo seguro que ella había creado junto al río. Algunos de los más valientes le hacían dibujos en la arena, pequeños regalos que él contemplaba durante largos minutos antes de borrarnos con el pie y alejarse con algo que parecía una sonrisa escondida en los rincones de la boca. En las tardes, cuando las clases terminaban y los niños regresaban a sus casas o a sus refugios improvisados, Isadora se sentaba en la orilla del río a lavar la ropa. Era entonces cuando él se acercaba más, nunca lo suficiente para hablar, pero lo bastante cerca para que ella sintiera su presencia como una manta invisible sobre los hombros. Una tarde, mientras ella remendaba un vestido con dedos que sangraban por las picaduras de la aguja, Kohana se sentó en una roca al otro lado del río. No dijo nada, pero sus manos se movieron con gestos lentos y precisos, tallando algo en un pedazo de madera. El sonido rítmico de su trabajo se mezcló con el murmullo del agua y el canto lejano de los grillos, creando una sinfonía de compañía silenciosa que fue más íntima que cualquier conversación. Cuando terminó, le mostró lo que había hecho, un pequeño peine de madera con dientes finamente tallados. Lo dejó en una piedra que estaba lo suficientemente cerca del agua para que ella pudiera alcanzarlo si estiraba el brazo. Isadora lo tomó, sintió la suavidad de la madera pulida por horas de trabajo paciente y por primera vez en meses se pasó el peine por el cabello, desenredando no solo los nudos, sino también algo que había estado roto en su interior. Esa noche, mientras escuchaba el río cantar su canción nocturna, Isadora entendió que el amor no siempre llega con promesas gritadas a los 4 vientos. A veces llega con el peso silencioso de manos que trabajan para hacer la vida del otro un poco más fácil, un poco menos fría, un poco menos sola. Pero no todos en San Miguel reían con los niños descalzos que ahora sabían escribir sus nombres.
El pastor Elias Ford veía crecer la pequeña escuela junto al río como un hombre ve crecer un tumor, con horror y con la certeza de que debía ser cortado antes de que se extendiera. No era solo por cuestiones de fe, aunque él predicaba contra Isadora todos los domingos, llamándola la mujer caída y describiendo su escuela como un antro de perdición donde los hijos de Dios son corrompidos por ideas paganas. Su odio tenía raíces más profundas y ramas más retorcidas de lo que los feligreses podrían imaginar. Ford había llegado a San Miguel 5 años atrás, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes y una Biblia gastada que citaba con la precisión de quien ha memorizado las palabras, pero no ha entendido el espíritu. Era un hombre alto y flaco, con ojos del color del agua turbia y una voz que podía ser suave como miel o cortante como vidrio roto, dependiendo de lo que necesitara conseguir. Su poder no venía solo del púlpito. Durante años había ido tejiendo una red de influencia que se extendía por las casas de las viudas adineradas del pueblo. A doña Remedios, que había perdido a su esposo en un accidente minero, le había convencido de que sus constantes pesadillas eran visitas de demonios que solo podían ser exorcizados con donaciones generosas a la iglesia. A la viuda Cristina, cuyo hijo había muerto de fiebre, le había susurrado que el alma del muchacho estaría en el purgatorio hasta que ella demostrara su fe, entregando sus tierras al servicio divino. Pero había 2 mujeres que representaban su mayor secreto y su mayor fuente de poder, María de los Ángeles y Quitería Sánchez. Ambas habían perdido a sus maridos en la misma escaramuza con bandidos, y Ford las había consolado con una mezcla de citas bíblicas y promesas de salvación que gradualmente se había transformado en algo más siniestro. Les había dicho que Dios las había elegido como esposas espirituales, destinadas a servir en la casa del Señor con pureza absoluta. Las había convencido de mudarse a los cuartos traseros de la sacristía, donde vivían como monjas improvisadas, vestidas con velos blancos y sin contacto con el mundo exterior. Él era su único vínculo con la vida, su intérprete de la voluntad divina y también el administrador de las pequeñas herencias que habían firmado a la Iglesia en un momento de dolor y confusión. Ford les había explicado que su reclusión era temporal, que pronto Dios les revelaría el siguiente paso en su camino espiritual. Mientras tanto, ellas pasaban los días rezando, cosiendo ropa para los pobres y esperando las visitas nocturnas del pastor, que les traía noticias del mundo exterior y las consolaba cuando las dudas las atormentaban. María de los Ángeles era una mujer menuda, de cabello prematuramente blanco y manos que temblaban cuando no estaban ocupadas con alguna labor. Había entregado a la iglesia la pequeña panadería que heredó de su madre, junto con los ahorros que su marido había guardado durante 20 años de trabajo en las minas de plata. Quitería era más joven, apenas 30 años, con ojos verdes que habían perdido su brillo y una voz que se había vuelto susurro desde que vivía en la sacristía. Su herencia había sido más modesta, una casa pequeña en las afueras del pueblo y algunas cabras, pero Ford había sabido convencerla de que incluso las ofrendas más humildes eran preciosas a los ojos del Señor. Ninguna de las dos sabía que Ford seguía predicando los domingos o que había otras feligresas que también buscaban su consejo espiritual. En su mundo limitado a 4 paredes de adobe y el patio trasero, donde tendían la ropa, el pastor era su único contacto con la divinidad y con la vida. Cuando Ford escuchaba las risas de los niños que venían de la escuela de Isadora, su mandíbula se tensaba como si estuviera masticando algo amargo. No era solo que ella desafiara su autoridad moral, era que representaba una forma diferente de vivir, una que no necesitaba intermediarios ni interpretaciones divinas.
Era la libertad enseñando a leer, y Ford sabía que las letras eran peligrosas cuando caían en manos de quien había aprendido a pensar. Una noche, mientras María de los Ángeles bordaba un mantel para el altar y Quitería cocinaba frijoles en una ollita de barro, Ford se sentó entre ellas con la expresión grave de quien trae noticias terribles. «El demonio ha puesto una trampa en nuestro pueblo», les dijo, su voz cargada de una solemnidad teatral. «Una mujer perdida está corrompiendo las almas inocentes de los niños, enseñándoles herejías disfrazadas de educación». Las dos mujeres lo miraron con ojos asustados, esperando que les explicara cómo podían ayudar a combatir el mal. «Debo actuar antes de que sea demasiado tarde», continuó Ford, tomando las manos de ambas en las suyas. «Pero necesito que ustedes me apoyen con sus oraciones. Oren para que Dios me dé la fuerza para purificar este lugar de la influencia pagana». María de los Ángeles apretó sus manos temblorosas alrededor de las del pastor. «Haremos lo que sea necesario, padre Elías». Quitería asintió, sus ojos verdes brillando con lágrimas de fervor religioso. «Dios nos dará la victoria sobre el mal». Esa noche, Ford se quedó despierto planeando cómo destruir la pequeña escuela junto al río y con ella la amenaza que Isadora representaba para el mundo cuidadosamente construido, donde él era el único puente entre los mortales y lo divino. No sabía que sus planes serían la semilla de su propia destrucción, ni que las paredes de adobe que guardaban sus secretos pronto se convertirían en los testigos de su vergüenza. El ataque llegó una tarde de octubre, cuando las hojas de los álamos junto al río habían comenzado a dorarse como el cabello de Isadora bajo el sol. Ella había decidido visitar a su padre, quien según los rumores del pueblo estaba enfermo, y preguntaba por ella en sus delirios febriles. Don Silverio había mandado palabra a través de Braulio, un viejo vaquero de confianza que había trabajado en el rancho durante más años de los que nadie podía recordar. El mensaje era breve. «Dice que si usted quiere venir, ahora puede. Está muy malo, patrona». Isadora se había puesto su único vestido bueno, el de tela azul que había usado para dar clases a las hijas de los ricos, y había caminado por el sendero polvoriento que llevaba al rancho donde había crecido. Su corazón latía contra las costillas como un pájaro enjaulado, mezcla de esperanza y miedo, de amor y resentimiento. Pero antes de llegar al portón de hierro forjado que marcaba la entrada de las tierras de su padre, 3 hombres a caballo le cerraron el paso. Los reconoció. Miguel Herrera, que había perdido su cantina por deudas de juego. Cornelio Vázquez, que debía dinero a varios comerciantes del pueblo, y Pancho Medina, que había sido expulsado del trabajo en las minas por robar. Todos habían encontrado en Ford un protector que les prometía limpieza espiritual a cambio de pequeños favores. Este favor no era pequeño. «No puedes pasar, mujer perdida», le gritó Herrera, escupiendo al suelo cerca de los pies de Isadora. «El pastor Ford dice que traes maldición a todo lo que tocas». Isadora levantó la barbilla, igual que había hecho en los escalones de la iglesia meses atrás. «Vengo a ver a mi padre. Está enfermo». «Tu padre ya no te quiere ver», mintió Vázquez, disfrutando el poder de causar dolor. «Dice que prefiere morir solo antes que ser tocado por una hija que se acuesta con salvajes». La mentira dolió más que un golpe físico. Pero Isadora no retrocedió. Intentó pasar por un lado, pero Medina bajó de su caballo y la empujó con violencia. Ella cayó al suelo, raspándose las palmas de las manos en las piedras, y cuando intentó levantarse, Herrera le dio un culatazo en el hombro que la hizo gemir de dolor. Fue entonces cuando Kohana apareció como un rayo silencioso bajando de las colinas. No gritó ni amenazó. Simplemente se materializó entre Isadora y sus atacantes, moviéndose con una fluidez que hizo que los caballos se inquietaran y que los hombres retrocedieran por instinto.
En un movimiento que pareció durar apenas un parpadeo, derribó a Herrera de su montura y lo dejó aturdido en el suelo. Vázquez intentó sacar su pistola, pero Coana ya estaba junto a él, torciéndole la muñeca hasta que el arma cayó a la tierra con un ruido seco. ¡Corran!, gritó Medina, y los tres hombres huyeron dejando tras de sí una nube de polvo y cobardía. Coana ayudó a Isadora a levantarse, sus manos firmes pero gentiles mientras revisaba sus heridas. Por primera vez desde que se conocían, él habló. ¿Estás herida? Su voz era grave, con un acento que mezclaba el español aprendido de niño con la música de su lengua nativa. No mucho, respondió ella, aunque el hombro le pulsaba de dolor. Gracias. Comenzaron a caminar de regreso hacia el río, pero no habían avanzado mucho cuando escucharon el galope de muchos caballos. Esta vez venían más hombres, y entre ellos estaba el nuevo sheriff, un tipo nervioso llamado Hamilton, que Ford había convencido de que Cohanna era un peligro para la comunidad. Los rodearon rápidamente. Cohanna no corrió. Había aprendido desde niño que correr solo hacía que la cacería fuera más divertida para los cazadores. Se quedó de pie junto a Isadora, con los brazos extendidos, esperando. «Cohanna Delgadillo», gritó Hamilton leyendo un nombre de una hoja arrugada, «quedas arrestado por agresión contra ciudadanos del pueblo de San Miguel y por invasión de propiedad privada». «No hizo nada malo», protestó Isadora, interponiéndose entre los rifles y el hombre que la había salvado. «Me estaba defendiendo». «Apártate, mujer», ordenó el sheriff, «o te arrestamos a ti también». Cohanna la tomó suavemente del brazo. «No pelees». Así es como funciona su mundo. Se lo llevaron con grilletes en las muñecas y una cadena en los tobillos. Isadora lo siguió a pie hasta el pueblo, gritando que era inocente, que solo había actuado en defensa propia. Pero nadie la escuchaba, y cuando llegaron a la cárcel le prohibieron acercarse. Desde la ventana enrejada de la celda, Cohanna la vio quedarse allí hasta que se puso el sol. Una figura solitaria que se negaba a moverse hasta estar segura de que él sabía que no estaba solo. Cuando finalmente ella se fue, él se sentó en el suelo de tierra de la celda y cerró los ojos, guardando la imagen de su rostro preocupado como si fuera un talismán contra la oscuridad que sabía que venía. Al día siguiente llegó la sentencia. 6 meses de trabajos forzados construyendo la nueva carretera que conectaría San Miguel con Santa Fe. Era una condena dura para el crimen de proteger a una mujer indefensa, pero nadie en el pueblo se atrevió a protestar. Isadora se quedó sola otra vez, pero esta vez la soledad pesaba diferente. Ya no era la ausencia de lo que nunca había tenido, sino la pérdida de algo que había encontrado y que le habían arrebatado. Era el dolor de conocer el sonido de pasos familiares y despertarse cada mañana con el silencio. La primera noche después de que se llevaran a Cohanna, ella se sentó en la piedra junto al pozo donde él solía dejar las figuras talladas, y lloró hasta que el río pareció llorar con ella. La rabia es un fuego que puede destruir todo a su paso, o puede ser forjada en una herramienta capaz de construir justicia. Isadora eligió la segunda opción. Durante días después del arresto de Cohanna, caminó por el pueblo como un fantasma hambriento de verdad. Escuchaba las conversaciones susurradas en las esquinas, observaba quién entraba y salía de la iglesia y notaba los patrones que otros habían ignorado durante años. Fue Braulio quien le dio la primera pista. El viejo vaquero se acercó a ella una tarde mientras ella lavaba ropa en el río, con la expresión de alguien que ha estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. «Patrona», le dijo usando el mismo título de respeto que había usado cuando ella era niña, «hay cosas que el pueblo debería saber sobre ese pastor». Braulio le contó cómo Ford había convenido a su hermana Remedios de vender sus cabras y su pequeño terreno, prometiéndole que el dinero sería bendecido por Dios si lo donaba a la iglesia.
Remedios había terminado viviendo en un cuarto prestado, dependiendo de la caridad de otros, mientras Ford usaba su dinero para comprar whisky y cigarros que fumaba a escondidas detrás de la sacristía. Pero hay algo más, continuó Braulio, bajando la voz hasta convertirla en susurro. Hay mujeres que viven en la parte de atrás de la iglesia. Las he visto por las noches cuando pasó a regar los caballos en el arroyo. Siempre con velos como si fueran monjas, pero nunca salen del patio. Isadora sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. ¿Cuántas mujeres? 2 que yo haya visto. Una muy delgada, de cabello blanco, otra más joven. Nunca hablan con nadie, nunca van al mercado. Es como si no existieran. Esa noche, Isadora se acercó sigilosamente a la iglesia. La luna nueva había sumido el pueblo en una oscuridad que parecía conspiradora, y el único sonido era el murmullo distante del río y el canto ocasional de los grillos. La iglesia estaba silenciosa, pero cuando rodeó el edificio hacia la parte trasera, vio luz filtrándose por las grietas de una puerta de madera. Se acercó con cuidado, pisando sobre la hierba para evitar el crujido de las hojas secas. A través de una ventana pequeña, vio una escena que la llenó de horror y compasión. 2 mujeres, exactamente como Braulio había descrito, estaban sentadas en el suelo de un cuarto austero, cosiendo a la luz de una vela. Sus rostros tenían la palidez de quien no ha visto el sol en mucho tiempo, y sus movimientos eran lentos, como si estuvieran enfermas o muy cansadas. Una de ellas levantó la vista y por un momento Isadora vio sus ojos. Eran los ojos de alguien que había perdido la esperanza hace tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía tenerla. Isadora retrocedió lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharla. Había encontrado el secreto de Ford, pero necesitaba más que sospechas para actuar. Los siguientes días los pasó observando patrones. Notó que Ford compraba comida suficiente para más personas de las que vivían en su casa. Vio que lavaba ropa de mujer y la colgaba en cuerdas escondidas detrás de la iglesia. Y más importante, descubrió que varias de las viudas más adineradas del pueblo habían transferido propiedades a la iglesia durante el tiempo que él había sido pastor. Con esta información, fue a ver a Braulio y le pidió ayuda. El viejo vaquero había perdido los ahorros de toda su vida prestándole dinero a Ford, quien había prometido devolverlo con intereses bendecidos por Dios. Como era de esperarse, nunca había visto ni un peso de vuelta. «Necesito entrar en esos cuartos», le dijo Isadora. «Necesito hablar con esas mujeres». Braulio asintió con una determinación que le recordó a los mejores vaqueros de su padre. «Conozco una manera. Ford sale todos los miércoles en la noche para hacer visitas espirituales a las viudas del rancho de Herrera. Es la única noche en que deja la iglesia completamente sola». El miércoles siguiente, Isadora y Braulio se acercaron a la parte trasera de la iglesia como 2 sombras. Braulio había traído sus herramientas de vaquero, incluyendo un alambre fuerte que usó para forzar la cerradura de la puerta trasera. Adentro, encontraron un mundo que existía completamente separado de la realidad. Las 2 mujeres estaban preparándose para dormir cuando entraron y al verlos reaccionaron con terror. «No tengan miedo», susurró Isadora, acercándose lentamente con las manos extendidas. «Venimos a ayudarlas». Tomó mucho tiempo convencer a María de los Ángeles y a Quitería de que el mundo exterior no era el lugar de pecado que Ford les había descrito. Habían vivido tanto tiempo en aislamiento que habían perdido la noción del tiempo. No sabían que Ford seguía predicando los domingos o que había otras mujeres en el pueblo que también buscaban su consejo espiritual. Cuando Isadora les explicó que sus firmas habían transferido sus propiedades a Ford, no a Dios,
Las dos mujeres se miraron con una mezcla de horror y comprensión que fue dolorosa de presenciar. «Nos dijo que era temporal», murmuró María, sus manos temblando, mientras sostenía los documentos que Braulio había encontrado en un baúl junto con otras pertenencias robadas. «Nos dijo que Dios nos recompensaría en el cielo». «Y nos recompensará», respondió Isadora con firmeza. «Pero primero vamos a hacer que Él pague en la tierra». Con las dos mujeres como testigos y los documentos como evidencia, Isadora fue directamente a ver al sheriff Hamilton. Al principio, él se mostró reacio a actuar contra un hombre de Dios, pero la evidencia era demasiado clara para ignorarla. El escándalo estalló un domingo por la mañana cuando Hamilton entró en la iglesia durante el sermón y arrestó a Ford frente a toda la congregación. Las acusaciones incluían fraude, extorsión, secuestro y abuso de autoridad religiosa. Algunas personas del pueblo todavía defendían al pastor, negándose a creer que un hombre que hablaba de Dios con tanta elocuencia pudiera ser capaz de tales crímenes. Pero la mayoría se sintió traicionada y furiosa al darse cuenta de cómo habían sido manipulados. Las viudas que habían perdido sus ahorros comenzaron a hablar. Las madres que habían donado dinero para los pobres, que nunca recibieron ayuda, se sintieron estafadas. Y más personas empezaron a recordar pequeños detalles extraños que habían ignorado. Las visitas nocturnas demasiado largas, los consejos financieros que siempre beneficiaban a la iglesia, las promesas de bendiciones que nunca se materializaron. Ford intentó huir, pero Braulio y otros hombres del pueblo lo alcanzaron en el puente que cruzaba el río, lo obligaron a regresar y lo entregaron a las autoridades territoriales que vinieron de Santa Fe para investigar el caso. Al final, fue exiliado del territorio con la advertencia de que si alguna vez regresaba, enfrentaría cargos federales. María de los Ángeles y Quitería recuperaron parte de sus propiedades, aunque el daño emocional tardaría años en sanar. Y en la celda donde Kohana esperaba cumplir su condena injusta, el nuevo sheriff llegó con una orden de liberación y una disculpa oficial del territorio. Kohana regresó en un atardecer de noviembre, cuando las hojas de los álamos habían caído como lágrimas doradas sobre la superficie del río. Isadora lo vio venir por el sendero antes de que él la viera a ella, y el corazón se le aceleró como si fuera la primera vez. Estaba más delgado, con la piel quemada por el sol del trabajo forzado y los ojos más profundos, como si hubieran visto cosas que era mejor olvidar. Pero cuando sus miradas se encontraron, algo en su expresión se suavizó, como el hierro que se ablanda en el fuego. No corrió hacia él, ni él hacia ella. Se acercaron lentamente, como si estuvieran aprendiendo de nuevo cómo moverse en el mundo del otro. «¿Estás bien?», preguntó él, con la misma voz grave que había usado la tarde que la defendió. «Ahora sí», respondió ella, y las palabras cargaron todo el peso de los meses de espera. Esa noche, sentados junto al río, Isadora le contó todo lo que había pasado. La caída de Ford, la liberación de las mujeres, la transformación del pueblo. Kohana escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en las aguas que reflejaban las estrellas. Cuando ella terminó de hablar, él guardó silencio durante largo tiempo. Luego, sin decir palabra, se levantó y caminó hasta la cabaña. Regresó con el hacha que había usado para cortar leña y la colocó junto a una pila de piedras que había estado juntando durante meses. «¿Qué haces?», preguntó Isadora. «Una casa», respondió él, y en esas dos palabras había una promesa que no necesitaba explicación. Durante los siguientes meses, Kohana trabajó como un hombre poseído por un propósito sagrado. Cada piedra fue colocada con precisión, cada viga firmada con cuidado. La casa creció lentamente junto al río, no lejos de la cabaña de Joaquina, pero con vista a las montañas donde él había nacido. Isadora ayudaba cuando podía, mezclando adobe,
cargando piedras más pequeñas, pintando las ventanas con cal blanca. Pero la mayor parte del tiempo se quedaba enseñando a los niños, que ahora venían de pueblos vecinos, después de que se corriera la voz de que había una maestra que no cobraba y que aceptaba a todos. Los fines de semana, algunos de los niños mayores ayudaban con la construcción, convirtiendo el trabajo en una celebración comunitaria. Las madres traían agua fresca y tortillas calientes. Los padres ofrecían consejos sobre cómo hacer que las paredes fueran más fuertes o cómo orientar las ventanas para aprovechar mejor la luz. María de los Ángeles y Quitería, que habían comenzado a recuperarse de su encierro, también se unieron. María resultó ser una excelente jardinera y plantó un huerto detrás de la casa con semillas que había guardado de los tiempos anteriores a Ford. Quitería tenía talento para la carpintería y ayudó a hacer los marcos de las ventanas y las puertas. La casa tomó forma como un organismo vivo, creciendo con la participación de toda una comunidad que había aprendido a confiar de nuevo. Tenía 4 cuartos grandes, un porche que daba al río y suficiente espacio para que las clases pudieran trasladarse allí durante las épocas de lluvia. Pero la transformación más grande no estaba en las paredes de adobe, sino en el pueblo mismo. Con Ford fuera, la gente había comenzado a tomar sus propias decisiones sobre lo que era correcto y lo que no. La iglesia se había reabierto con un pastor nuevo, un hombre mayor y gentil que predicaba sobre el amor en lugar del miedo. Las viudas que habían sido víctimas de Ford formaron un grupo de apoyo mutuo, compartiendo recursos y decisiones. Los hombres que habían participado en el ataque contra Isadora pidieron perdón públicamente y ofrecieron trabajar gratis en proyectos comunitarios como forma de reparación. El pueblo entero había aprendido que la diferencia no era amenaza, sino oportunidad para crear algo más grande que la suma de sus partes. La casa estuvo terminada para la primavera, pero fue en el verano cuando se convirtió verdaderamente en hogar. Una noche calurosa de julio, 2 figuras pequeñas aparecieron en la puerta. 2 niñas apaches, de tal vez 8 y 10 años, sucias, hambrientas, y con ojos que habían visto demasiado para su edad. Las habían dejado allí 2 colonos que huían de conflictos en el norte, hombres desesperados que no podían alimentar ni proteger a 2 huérfanas. La madre de las niñas había muerto de fiebre durante el viaje y su padre había sido asesinado por cazadores de recompensas que no distinguían entre apaches pacíficos y los que hacían guerra. Isadora encontró a las niñas acurrucadas contra la puerta cuando salió a buscar agua del pozo. La más pequeña estaba llorando en silencio, con lágrimas que dibujaban surcos limpios en su cara sucia. La mayor la abrazaba protectoramente con una fiereza que recordaba a Isadora sus propios momentos de desesperación. ¿Tienen hambre?, preguntó Isadora en español, y luego repitió la pregunta en el poco apache que había aprendido de Kohana. La niña mayor asintió sin bajar la guardia. Isadora estaba sirviendo sopa de frijoles en 2 platos cuando Kohana llegó del río. Al ver a las niñas, se detuvo como si hubiera recibido un golpe. Luego lentamente se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de la pequeña. Le habló en apache, su voz suave como el murmullo del viento entre las hojas. La niña mayor respondió en susurros entrecortados, contándole su historia con palabras que Isadora no entendía, pero cuyo dolor era universal. Cuando la conversación terminó, Kohana se levantó y miró a Isadora con una expresión que mezclaba pregunta y esperanza. ¿Podemos?, preguntó, y en esa palabra simple estaba toda la diferencia entre una casa y un hogar. Sí, respondió Isadora sin dudarlo. Podemos. Esa noche, las 2 niñas durmieron en el cuarto que había sido pensado como sala, envueltas en mantas que olían a seguridad.
Pero al día siguiente, Koana comenzó a construir 2 cuartos más, trabajando con una urgencia renovada que hablaba de comprensión profunda sobre lo que significaba pertenecer. Las niñas se llamaban Aiyana y Kaya. Aiyana, la mayor, tenía la misma seriedad silenciosa de Kohana y una habilidad natural para las matemáticas que sorprendió a Isadora. Kaya era más pequeña y más comunicativa, con una risa que sonaba como campanillas y una curiosidad que la llevaba a hacer preguntas sobre todo lo que veía. Al principio, las dos mantenían distancia, comiendo lo que se les ofrecía, pero durmiendo vestidas y con sus pocas pertenencias en una bolsa, listas para huir si era necesario. Habían aprendido que los adultos podían cambiar de opinión, que los lugares seguros podían volverse peligrosos sin aviso. Pero gradualmente, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, comenzaron a relajarse. Aiyana empezó a ayudar con las clases, mostrando a los niños más pequeños cómo hacer figuras con palos y piedras. Kaya se convirtió en la sombra de Isadora, siguiéndola mientras cocinaba y preguntándole por qué las flores eran de diferentes colores. El momento de transformación vino durante una tormenta de agosto. Los rayos iluminaban el cielo como fracturas en la oscuridad, y el viento hacía que las paredes de la casa crujieran como huesos viejos. Kaya, aterrorizada por el ruido, corrió al cuarto de Isadora y Kohana en el medio de la noche. «Tengo miedo», susurró, temblando bajo su camisón delgado. Isadora la levantó y la metió en la cama entre ella y Kohana. Unos minutos después, Aiyana apareció en la puerta, tratando de parecer valiente pero con ojos que traicionaban su terror. «El cuarto está muy frío», dijo, como si esa fuera la única razón para estar allí. Kohana se movió para hacer espacio. «Ven aquí». Esa noche, por primera vez desde que llegaron, las dos niñas durmieron sin despertar, seguras en el calor de una familia que habían encontrado sin buscaron. A la mañana siguiente, mientras desayunaban tortillas calientes con miel, Kaya levantó la vista de su plato y dijo algo que cambió todo. «¿Podemos llamarlos mamá y papá?» Isadora sintió que algo se quebraba y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Miró a Kohana, que tenía los ojos brillantes de emoción contenida. «Si quieren», respondió él con voz ronca. «Queremos», dijo Aiyana con una sonrisa que era la primera que había mostrado desde que llegaron. Y así fue como Isadora, que había sido llamada maldita por amar a un apache, se convirtió en madre de 2 niñas apache que la amaron de vuelta. El pueblo, que había aprendido a ver más allá de las diferencias, acogió a la nueva familia sin preguntas. Los niños de la escuela adoptaron a Aiyana y Kaya como hermanas menores, enseñándoles juegos y compartiéndoles dulces hechos en casa. Las madres del pueblo les regalaron ropa y juguetes, y los padres les enseñaron oficios que podrían servirles cuando crecieran. En el otoño llegó una carta que había viajado desde el rancho a través de varios intermediarios. Era de Don Silverio, escrita con mano temblorosa pero palabras claras. «Hija mía, el tiempo y la enfermedad me han enseñado que el orgullo es el lujo más caro que un hombre puede permitirse. He escuchado lo que hiciste con el pastor Ford, cómo defendiste a esas mujeres y limpiaste el nombre de nuestro pueblo. He escuchado también que tienes una familia ahora y que eres feliz. Eso me hace feliz también. Si puedes perdonar a un viejo tonto que confundió la tradición con el amor, me gustaría conocer a mis nietas antes de que Dios me llame a casa. Tu padre, que te quiere aunque no supiera decirlo». Isadora leyó la carta en voz alta durante la cena, con Aiyana y Kaya sentadas a cada lado y Kohana frente a ella. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en una caja de madera que Kohana había tallado para sus tesoros más preciados. «¿Vamos a ir?»,
preguntó Calla, siempre la más práctica. Sí, respondió Isadora. Vamos a ir todos. Don Silverio murió 3 meses después, pero murió rodeado de familia. Su hija, el yerno que había aprendido a respetar, y 2 nietas que llenaron sus últimos días con risas y travesuras. En su testamento, dejó el rancho no a Isadora, sino a Ayllana y Calla, con la condición de que fuera administrado por sus padres adoptivos hasta que ellas fueran mayores de edad. Isadora nunca regresó a vivir al rancho. Lo arrendó a familias necesitadas y usó los ingresos para expandir la escuela, que ahora atendía a más de 50 niños de diferentes pueblos de la región. La casa junto al río se convirtió en un centro de aprendizaje y comunidad, donde las diferencias se celebraban en lugar de temerles. Los domingos, después de la iglesia, las familias se reunían en el porche para compartir comida y historias. Los niños jugaban en el río, mientras los adultos planeaban proyectos para mejorar la vida en el pueblo. Y en las tardes, cuando el trabajo del día terminaba y las niñas hacían sus tareas bajo la luz dorada del atardecer, Isadora y Cojana se sentaban en el porche a ver correr el agua, sus manos entrelazadas en un silencio que ya no hablaba de soledad, sino de completitud. Habían comenzado como 2 extraños unidos por el dolor, 2 personas rechazadas por mundos que no los entendían. Pero habían construido algo nuevo, un hogar que no dependía de la sangre, sino de la elección, una familia que se había formado no por accidente, sino por voluntad, un amor que había crecido fuerte no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. El pesegueiro que María de los Ángeles había plantado junto a la ventana de la cocina floreció ese año con una profusión de flores rosadas que perfumaron toda la casa. Y cuando las frutas maduraron en el verano, las niñas se subían a sus ramas para comer duraznos tibios por el sol, manchando sus vestidos con jugo dulce y llenando el aire con el sonido de la felicidad. Isadora había sido llamada maldita por amar a un apache, pero él le había construido un hogar. Ladrillo por ladrillo, gesto por gesto, silencio por silencio. No había sido amor fácil ni aceptado, pero había sido firme como las raíces del pesegueiro que florecía en la orilla del río, marcando un tiempo nuevo donde antes solo había habido silencio y miedo. Y cada noche, cuando apagaba la lámpara y escuchaba la respiración tranquila de sus hijas en los cuartos de al lado, Isadora sabía que había encontrado algo que valía más que la aceptación del mundo. Había encontrado un mundo propio, construido con las manos de quien la amaba y habitado por corazones que habían elegido latir juntos. El río seguía cantando su canción eterna, pero ahora sonaba como una canción de cuna, arrullando a una familia que había aprendido que el hogar no es un lugar donde naces, sino un lugar que construyes con las personas que eliges amar.